Cuello de botella o bottleneck. ¿Qué es lo que es? Vamos a hablar sobre ello. Intro y comenzamos. Hola amigos, aquí estamos con un nuevo video. Vamos a hablar hoy día sobre el cuello de botella o bottleneck en inglés. Vamos a ver, a pasar aquí a esta gráfica donde podemos ver más o menos un diagrama de cómo funciona. Por ejemplo, lógicamente todos nuestros datos están almacenados en disco duro o en discos de estado sólido. Todos estos datos son cargados en la memoria RAM y para que el CPU pueda trabajarlo por intermedio de la memoria caché, ¿cierto? L2, L3 primero, más entre la RAM y el CPU, lo primero que está es L3, después a L2 y después a L1, y el CPU ejecuta y lo va resolviendo. Lógicamente, si tenemos un disco duro muy lento, lo que va a pasar va a ser que nos va a tocar esperar. Es un tiempo de carga. Pantallas de carga, por ejemplo, que ocurren mucho en las consolas. Tiempo de carga. La unidad puede ser una unidad óptica también, un Blu-ray o un DVD. Tiene que cargar toda la información primero para poder después ejecutar. Entonces lo que va pasando es que tenemos tiempos de carga. Si tenemos poca RAM, ocurre lo mismo. Tiempo de carga. Aumenta nuestros tiempos de carga y no va a poder realizar las instrucciones a la velocidad deseada. Entonces tenemos se refleja en caídas bruscas de FPS en el caso de los juegos, ¿cierto? Vamos a tener un juego que va a demandar cierta cantidad de instrucciones al CPU en la medida de la complejidad que este juego sea más alta o menos alta. Por ejemplo, Minecraft es un juego poco demandante, entonces nuestro CPU no se exige tanto, pero por ejemplo hay juegos más demandantes como Battlefield 1, como Watch Dogs, etc. Después tenemos que nuestro CPU ejecuta todas las instrucciones y va a demandar instrucciones de la GPU. Entonces tenemos acá un flujo de una demanda de instrucciones. Acá hay una demanda de instrucciones y la GPU va a tener que funciona prácticamente igual que un CPU, solo que es un poco distinto. Tiene menos velocidad, pero tiene más núcleo. Entonces puede hacer paralelizado de tareas de renderizado, que en el fondo es lo que hay que hacer. Se va a apoyar en la VRAM para hacer todas estas tareas y va a resolver a través de subwoofer los cuadros por segundo que se van a ir al monitor. Y tenemos cuellos de botella que se pueden presentar por ejemplo en velocidad de lectura escritura de los discos duros, que no son un problema hoy en día. Simplemente va a generar un tiempo de carga y no te va a impedir jugar en lo absoluto. La RAM es súper importante, te puede dar un cuello de botella importante, sobre todo con poca RAM hoy en día. Por ejemplo 2 GB o 4 GB de RAM en juegos de alta exigencia te va a dar muchos problemas. Básicamente el software no te va a dar nunca cuello de botella. Mientras tenga espacio de disco duro no te va a generar problemas. El CPU te va a dar un cuello de botella importante, que puede, por ejemplo, que el juego le demande muchas instrucciones, lo lleve a una carga de trabajo del 100% y no sea suficiente para desarrollar todas esas instrucciones, aunque esté trabajando al 100%. Lo que va a generar un cuello de botella del CPU, porque le va a pedir a la GPU, pero la GPU puede estar por sobre, pero se va a estar atorando acá con las instrucciones. Entonces el GPU va a trabajar a menos porcentaje de 100
el CPU va a estar a 100 y vas a tener menos FPS, aunque tu GPU pueda hacerlas. Eso es un poco lo que pasa en el mercado de las consolas. Como sabemos, las consolas tienen poquito CPU. PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One S, Xbox One y probablemente Project Scorpio, hablando de CPUs de arquitectura Jaguar, con poquitas velocidades de frecuencia, entre 1.6, 1.7 hasta 2.3, 2.3 GHz que va a ser Scorpio. Y aunque su GPU sea muy poderosa, como el caso de Scorpio, que es 6 teraflops, 40 unidades de cómputo, etc. O por ejemplo PlayStation 4 Pro, que es una gráfica casi igual a la RX 480. En Scorpio también es prácticamente una RX 480 con algunas mejoras, más unidades de cómputo, etc. Puede generar, aunque esté el 100% de carga, 100%, el GPU no va a estar al 100%. Es lo que nos va a generar un cuello de botella de CPU, pero es muy doloroso en cuanto al bolsillo, porque nos estamos gastando, no sé, supónganse $500 en GPU solo para que se use al 40%. Entonces, al usarse esto al 40%, estamos desperdiciando 60% de GPU. Nos equivocamos al comprarla, por ejemplo, o nos equivocamos al comprar acá. Entonces estamos desperdiciando. La idea es que el GPU esté al 100%, para sacarle el máximo provecho. Y el otro es el tema del monitor. Vos tenés un monitor de 60 FPS y todo nuestro sistema está dando 200 FPS, pero solo vamos a poder ver 60, porque un monitor a 60 Hz, un televisor probablemente también. Entonces también estamos desperdiciando dinero, porque tenemos un computador muy muy capaz y no lo podemos disfrutar. Entonces tenemos el cuello de botella acá por los Hz y FPS, cuello de botella acá por la capacidad de trabajo del CPU, cuello de botella acá por la capacidad de trabajo del GPU, que es por ejemplo cuando pasa, por ejemplo, ponemos un i7 7770K y le ponemos un GPU antiguo. Puede ser no sé, algo de gama baja. Por ejemplo, una de las nuevas tarjetas de Radeon, la RX 550 o 540, o en Nvidia una 740, GT 740. Nos va a dar, lógicamente, tenemos mucho CPU y poca GPU, entonces esto va a estar al 100% y nos va a dar más, aunque tengamos todo lo demás bien. Otro tema es la VRAM. Por ejemplo, hay mucha diferencia de VRAM. La VRAM es mucho más rápida que la RAM. Generalmente GDDR5, GDDR5X o las nuevas HBM1, HBM2, etc. Esto es muy importante a la hora de cargar las texturas. Entonces estamos hablando cuando estamos jugando con alta definición, por ejemplo 1080p con las settings en ultra, épico, muy alta, etc. Consume mucha VRAM. Aunque el GPU puede apoyarse en la RAM. Si es que queda corto de VRAM, se apoya en la RAM antes de caerse. Lógicamente hay una pérdida de rendimiento, pero puede salvar la situación en algunos casos. Eso se ve mucho, por ejemplo, cuando se usan gráficas antiguas que eran buenas en su momento, como la GTX 960, GTX 950 o la GTX 750 Ti. Fueron gráficas muy buenas, pero antiguamente venían con poca memoria VRAM, 1 GB generalmente. Y esos juegos de hoy en día es poco. Pero lo que se hacía era armar computadores con mucha memoria RAM, permitiendo al GPU apoyarse en la memoria RAM y funcionar de igual manera, de manera relativamente bien. Vamos a pasar a una gráfica una captura pantalla de un benchmark que
que generó el usuario, el youtuber The Full Setup, que les voy a dejar el link en la descripción, para que puedan ver ustedes un benchmark de un cuello de botella, cómo se identificó. Por ejemplo, Battlefield 1 es un juego súper exigente de última generación. Esto está montado en un CPU que es Kaby Lake de última generación, pero es el modelo Pentium G4560 con una gráfica Radeon RX 480 y tiene tiene mucha memoria RAM en el fondo también para poder identificar si había cuello de botella o no. En el fondo, como podemos ver, el juego está cargando 6 GB de RAM. Entonces, lógicamente, sí, nuestro computador tiene 8 GB de RAM, va a andar relativamente bien, no se va a ahogar. Nuestra gráfica, como es la RX 480, existen dos modelos, que es la de 4 GB y la de 8 GB. Pero como ven, el juego está cargando 3.2, 3.3 GB de memoria VRAM. Está en los settings en Ultra, que es lo más alto. Lo vamos a ver, está sacando 41 FPS en una gráfica que puede dar muchísimo más. Muchísimo más. Esta es una gráfica orientada a jugar 1080p 60 FPS en los juegos más exigentes. Incluso con algo de OC, o en algún otro juego puede dar 1440p 60 FPS, que es la misma gráfica que PlayStation 4 Pro, ojo. Y es la misma gráfica que monta Project Scorpio con ligeras modificaciones. Así que miren lo que está ocurriendo. Tenemos un CPU al 100% de trabajo. Como recordarán, no puede dar más, está al 100%. Y este es un CPU Kaby Lake, mucho más rápido que la arquitectura Jaguar. Y está al 100%, lógicamente. Miren la GPU. La RX 480 está al 47% de carga, lo que es relativamente muy bajo. O sea, esta GPU cuesta, bueno, no sé, en mi país cuesta más de 200.000 pesos. Creo que está por los $400 más o menos, $500. No, miento, $176, por ahí anda. Pero al estar usándola al 45-47%, estamos gastando de más la mitad del dinero, o sea, $80 de más para este computador. Algo que no queremos que pase. Entonces, lógicamente, hay que. Este es un ensamble que está muy corto de CPU, que es el temor más grande que existe con las consolas. PlayStation 4 Pro se sabe que da cuello de botella en varios juegos, lo ha dicho Digital Foundry. Por eso no te puede dar 60 FPS, porque está corta de CPU. Y es mi temor con Project Scorpio, porque tiene un procesador igual que PlayStation 4 Pro, con ligeros detalles cambiados, y está corriendo a 2.3 GHz. Este Kaby Lake está corriendo a más de 3,5, 3,7 GHz. Es equivalente a un i3 6100 Skylake. Son procesadores bastante nuevos y bastante más poderosos que el X86 Jaguar que montan las consolas. Lógicamente, en las consolas no corren en Ultra y no corren en Ultra, y los paquetes de texturas son menores que en PC. Por eso se ve peor en consolas que en PC. Y como vemos, el total de memoria RAM que está demandando del sistema son 10 más o menos GB de RAM. Entre VRAM y RAM 6, 7, 8, 9, sí, más o menos 9,5. Entonces, para juegos de última generación siempre se habla de que el mínimo son 10 GB de memoria RAM combinadas en el sistema. Eso
Eso es lo mínimo para jugar hoy en día última generación. Y por eso, y lógicamente PlayStation 4 tiene 8 GB de memoria RAM combinada solamente. Y eso. Project Scorpio sí se va a 12, pero que va a andar también bastante ajustado, sobre todo en 4K. Si tú quieres jugar 4K, 10 GB de memoria RAM combinado es poco. Lo ideal para 4K es 8 GB de memoria VRAM y a lo menos 8 GB de memoria RAM, o sea, un total de 16 GB de memoria RAM combinada, idealmente 16 y 8, o sea 24. ...24 GB de memoria RAM combinado es lo ideal para 4K. Y las consolas no tienen esa cantidad, entonces hay que tener cuidado. Bueno amigos, los dejo con eso. Quería hacer este video hace tiempo. Y si les gustó, suscríbanse, denle a like y nos vemos en un siguiente video.